Tema 4. Procesos internos de la Tierra. Profesora Janet Judith Ramos Calixco, asignatura Geografía. El primer tema que vamos a abordar es el de las capas de la Tierra. Específicamente abordaremos las tres principales, que serían núcleo, manto y corteza terrestre. El núcleo se encuentra en la parte central de la Tierra, tiene un diámetro de 2.432 kilómetros y se divide en dos, en interno y en externo. La parte interna del núcleo se caracteriza por ser sólida, es decir, que es muy dura, mientras que la parte externa es líquida debido a las temperaturas y presiones a las que se somete. Algunos de los elementos que esta capa contiene es hierro y níquel. Otra característica importante es que va de 2.900 a más de 6.000 kilómetros de profundidad, es decir, que esta es la capa más amplia. La segunda capa es el manto. El manto también se divide en dos, inferior, que sería sólido, y superior, que es semilíquido. La consistencia de semilíquido sería como lo que conocemos como el gel. Esa sería como la consistencia que mantiene esta capa superior. Está compuesta por magma, es decir, que dentro de esta capa es donde se retoma el magma para cuando sale en los volcanes y se convierte en lava. Y otra cosa importante del manto es que es en ella donde se encuentran las placas tectónicas. El manto superior va de 70 a 700 kilómetros de profundidad, mientras que el manto inferior va de 700 a 2.900 kilómetros de profundidad. La tercera capa, pero no menos importante, es la corteza terrestre. Es la más delgada de las tres capas, sin embargo, es donde nosotros habitamos y desarrollamos todas nuestras actividades. Tiene aproximadamente 25 kilómetros de grosor y se divide en dos, que sería oceánico y terrestre o continental. En este caso, las dos nos sirven para desarrollar nuestras actividades diarias y nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la parte oceánica nos permite desarrollar en nuestro territorio el turismo y también la pesca, mientras que en el terrestre nos permite, mantener nuestra vivienda y desarrollar la agricultura, la ganadería, considerando algunas otras actividades económicas. La corteza terrestre tiene una profundidad de 20 a 70 kilómetros bajo los continentes, es decir, que es muy amplia, considerando, pues si quisiéramos llegar como a la siguiente capa, sería un poco complejo. Pero si consideramos la profundidad o el grosor de las otras capas, pues nos daríamos cuenta que esta es mucho más delgada a diferencia de las otras dos. Específicamente bajo los océanos tiene todavía una profundidad de 10 kilómetros. Entonces, si sumamos, por ejemplo, los 20 a 70 más los 10 kilómetros, es mucho más profundo. El segundo subtema son las placas tectónicas. Una placa tectónica es un fragmento o algunos de los fragmentos de la corteza terrestre. Nuestra corteza terrestre, es decir, la última capa, está dividida en algunos fragmentos. Esos fragmentos ya están como establecidos y ubicados y específicamente tienen nombres de acuerdo a por los lugares que pasan o las personas que lo descubren. Entonces, específicamente ya están divididos. Pueden notar en la imagen las pequeñas como tipo divisiones que están en línea roja o rosa y podrían darse cuenta que, se representan las más generales. No necesariamente tiene que estar sobre el continente. Esas placas abordan tanto continentes como parte del océano. Específicamente de las placas ya tienen determinadas sus direcciones y se encuentran en constante movimiento, un movimiento que es imperceptible para el ser humano, pero que de manera anual se ha estado modificando en diversos centímetros. A lo largo del tiempo, la consecuencia mayor que podría tener es que, por ejemplo, la parte donde está Baja California se pudiera desprender de la parte de México y se pudiera convertir entonces en una isla. Esa sería como la consecuencia a lo largo del tiempo. De manera inmediata, ¿qué consecuencia tenemos de las placas tectónicas? En un 90% son las que llegan a generar los sismos en nuestro territorio mexicano. También ayuda a la formación de volcanes, o si ya tenemos volcanes, por ejemplo, en nuestro caso, ayuda a que se desarrolle la actividad volcánica, que sería que hagan erupción. Otra consecuencia importante de las placas tectónicas son las nuevas formas de relieve, es decir, que nos permite ir desarrollando
nuevas montañas, mesetas, llanuras, entre algunas otras. Dentro de la tectónica de placas existen 3 tipos de movimiento entre estas placas. Recordemos que entonces estamos hablando que es como una parte plana donde está como pedacitos fragmentados o pequeños pedazos de tierra. Entonces, en este caso, esa fragmentación que se da llega en ocasiones a separarse, a juntarse o a chocar como de lado. En este caso, el movimiento divergente hace referencia a cuando se separan 2 placas. Si recuerdan, al estarse separando, pues por la parte de en medio estarían dejando espacio. Entonces es por ahí por donde podría subir la lava y generar nueva corteza terrestre. Podría ser a través de se va acumulando, a través de ese agujero se va saliendo como la lava y al estar en contacto con la parte superficial, ya sea del continente o del océano, por la temperatura en la que se encuentra, se solidifica y llega a tomar una forma de roca, mientras que, podría generar nuevo piso, tanto oceánico como continental. Al estarse acumulando de manera constante, podría llegar a generar, como en nuestro caso, algunas de las montañas. El segundo movimiento es el de convergencia. Mientras que en el primero se separan y por ahí sale el material, en el segundo chocan, es decir, que estas 2 placas se encuentran de forma como frontal y siempre una de ellas va a ser de mayor peso y de mayor grosor. Entonces va a retomar el poder, por así decirlo, y una va a quedar por encima y la otra va a quedar por abajo. Al estar chocando, entonces una queda por debajo y otra queda por arriba. Al estar en la parte oceánica, o sea que esto se genera en la parte oceánica, se le conoce como un proceso de subducción. Y ¿qué es lo que genera? Pues que una de las 2 placas regrese como que a la parte del magma y al estar en esa temperatura haga que nuevamente se vuelva a, ¿cómo se podría decir? Se vuelva a esa temperatura y entonces se disuelva nuevamente para volver a generar otra nueva en su lugar. El tercer movimiento es de transformación. Si recuerdan, ya les había comentado que hay unas como que chocaran de lado, por así decirlo, pero no se encuentran ni de frente ni dejan espacio. Lo único que llegan a hacer es que provocan movimientos laterales. La ventaja de este es que no consume a ninguna, es decir, que ninguna queda por abajo y ninguna tampoco queda por arriba ni deja espacios. Lo único que podría llegar a generar serían sismos, que es nuestro siguiente tema. Un sismo en sí sería una vibración de la superficie terrestre que se genera por un movimiento brusco y repentino de las capas de la Tierra. En específico, pues estarían en juego las 2 capas anteriores, que serían manto y corteza terrestre, que ya retomamos el manto porque es donde se encuentran las placas y la corteza terrestre porque es donde nos encontramos nosotros. Específicamente, un sismo, más allá de saber qué es la vibración de la corteza terrestre, habría que especificar por qué se pueden generar. Se pueden generar por 2 motivos solamente. El más común, que ya se los comenté, es el de origen tectónico, es decir, que se da por las placas tectónicas o a consecuencia de ellas, mientras que el otro movimiento o causa sería por algo volcánico, es decir, que por un volcán que se encuentre cerca de donde nosotros vivimos llegue a tener actividad volcánica muy fuerte y entonces al querer liberar esa energía llega a provocar el movimiento alrededor de las personas que se encuentren por ahí. Específicamente, un sismo tiene algunos elementos. Los elementos centrales son el hipocentro. El hipocentro o foco, como también se le conoce, en algunas ocasiones se ha retomado también en las noticias y es el punto en donde de forma directa e inicial fue donde se originó el sismo. Estaríamos hablando, recuerden nuevamente, que estamos retomando la placa del manto. Entonces, estaríamos ubicando en qué parte del manto fue que se generó ese sismo. Mientras que el epicentro, que es algo muy similar al hipocentro, se refiere a la parte en donde la población fue afectada y es la parte más cercana a ese hipocentro, es decir,
que si por ejemplo se generó en el manto en una parte baja, pero muy cercana a Oaxaca, entonces el epicentro que reportarán en las noticias será entonces en Oaxaca, en tal pueblo, en tal ubicación, porque ya estarían determinando en qué lugar específicamente fue el suceso. El epicentro es el lugar más cercano al hipocentro, donde se impactó el sismo a la población. Y bueno, esto ya sería en la corteza terrestre. Si se dan cuenta, es solamente ubicar en qué punto surgió y hasta qué punto fue al que principalmente afectó. Otro de los elementos que contiene son las fallas. Una falla es la fractura de la corteza terrestre en bloques. Entonces, si se dan cuenta, este concepto es muy similar al de las placas tectónicas. Y si se dan cuenta en la imagen, viene en la parte de abajo. Eso es lo que llega a generar. Serían como pequeños cortes que a veces son perceptibles en el ser humano, porque un claro ejemplo entonces sería la falla de San Andrés, que es como una pequeña fractura o abertura que se hizo en la tierra y entonces dejó un pequeño espacio en la parte de en medio, que obviamente se ha tratado de estar estudiando para identificar qué elementos o qué cosas hay dentro de ella. Pero bueno, este sería un ejemplo de falla. Y el cuarto elemento importante en este caso también serían las ondas sísmicas, que si recuerdan, en ocasiones cuando llegamos a ver noticias de que sucedió algún sismo, nos comentan que en sí como que las réplicas son lo más fuerte que pudiera darse aparte del sismo. Y esto sucede porque conforme esas ondas se van expandiendo, hay diferentes tipos de ondas. Hay unas ondas que solamente pueden cruzar sólidos, otras que solo pueden pasar líquidos. Si recuerdan, nuestras capas unas son líquidas, otras son semilíquidas y otras son sólidas. En este caso entonces, ahí va la importancia. ¿Qué tipo de ondas fueron las que se generaron en el sismo? Porque si solamente se generaron ondas pequeñas, pues ya no va a regresar de forma tan brusca. Pero sin embargo, si llegara a generarse unas ondas más fuertes, entonces cuando se regresaran nuevamente serían mucho más amplias a lo que su tamaño normal inició. Estos son solo algunos de los elementos de un sismo. Hay más elementos, pero bueno, decidí solo retomar los más centrales. Otra cosa importante de los sismos que se debería de considerar son las zonas. Hay ciertos lugares, por ejemplo, considerando solo la República Mexicana, que se consideran sísmicas, asísmicas y penisísmicas. ¿Qué quiere decir esto? Las zonas asísmicas son los lugares donde aproximadamente no se registran sismos, son las zonas donde se encuentra más sólido y por tanto entonces no se sienten de la misma forma, es decir, que para ellos es de forma imperceptible. No quiere decir que no sucedan, pero es imperceptible y aparte no tienen la consecuencia de fracturas y ese tipo de cosas. La zona penisísmica es donde ocasionalmente llegan a generarse algunos sismos, es decir, que si se dan las condiciones propicias, pues se pudieran generar. Y la tercera son las zonas sísmicas, que bueno, ya las conocemos, son donde constantemente se van a estar dando los sismos. En nuestro caso, entonces, sería de determinar nosotros en cuál estamos. Sería en la zona penisísmica, ya que en ocasiones se generan, pero no son tan constantes. El siguiente tema que va enlazado es el vulcanismo. Un volcán en específico es una abertura o grieta de la corteza terrestre y en ella sale magma y otros materiales incandescentes o algunos otros gases. Habría que considerar entonces que un sismo es la vibración de la corteza terrestre y un volcán es una abertura o grieta por donde sale magma en la corteza terrestre. El volcán también tiene ciertas partes que son importantes de identificar. En ocasiones nosotros solo identificamos como que el cráter, que es por donde llega a salir el material, pero no es la única parte que tiene un volcán. Otro elemento a considerar sería el magma. El magma es el nombre que recibe la materia rocosa fundida, es decir, que por las temperaturas a las que se encuentra se va fundiendo. Y bueno, dentro del volcán se considera magma y al salir al exterior se consideraría lava. Esta sería como la diferencia. Otro de las partes sería la chimenea, que es el conducto por donde sale el magma. Si se dan cuenta, bueno, es toda la parte como de en medio por donde llega a salir el material.
La cámara magmática, que sería donde se encuentra específicamente, o caldera también le conocen, es donde se encuentra el material incandescente que se enlaza con el manto. Y bueno, en este se acumula el magma antes de salir. Las fumarolas son como la consecuencia que en ocasiones llegamos a ver en los volcanes y son emisiones de gases que van saliendo en la parte exterior. En ocasiones pueden salir también esas fumarolas no solo con gas, sino también con material rocoso o incandescente, que sería con la lava. El cono volcánico, que es la parte del volcán formada por los materiales que fueron expulsados, es decir, que se van como acumulando al lado y en ocasiones por la presión que ya no tiene por dónde salir, busca otras salidas y entonces permite que salgan por otros lados. Y las mofetas, que son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono, que bueno, es por eso que en ocasiones cuando hay actividad volcánica y vives cerca o alrededor de un volcán, se determina más o menos hasta qué lugar va a llegar y entonces se solicita a la población que cubra su nariz y boca para evitar que pueda respirar esto y le haga daño. Siguiente subtema sería el relieve. El relieve en sí, ¿qué es? Bueno, se refiere a las formas que tiene la corteza terrestre, es decir, las formas que encontramos en la Tierra, por así decirlo. Unas de las formas podrían ser las montañas, la llanura, las mesetas, eso hablando de forma continental, mientras que de forma oceánica podrían ser llanura abisal, dorsales, fosas, entre algunas otras. Esos serían solo algunos ejemplos. Se divide en dos específicamente, pero es importante señalar que hay algunos que están como en la parte media de esos dos, por eso es que se encuentran tres divisiones. En la parte continental únicamente tenemos montaña, valle, llanura, meseta y depresión. Una montaña es una elevación mayor de la corteza terrestre que se podría medir en metros o en kilómetros sobre el nivel del mar, es decir, que son elevaciones amplias. El valle es un terreno llano de nivel más bajo al que lo rodea, es decir, que estamos en una parte amplia alrededor y la parte central es donde se llegó a acumular agua o se llegó a acumular, más bien no se llegó a acumular, sino que se mantiene como hundido, por así decirlo. Si se dan cuenta entonces nosotros seríamos un claro ejemplo del valle, porque es donde nos encontramos habitando. El siguiente sería la llanura. Una llanura es una superficie plana menor a 200 metros. Es decir que cuando hablamos de llanura quiere decir que está como plano y puede llegar solo a 200 metros. Por eso es que en ocasiones encontramos diversas elevaciones, no siempre va a estar de forma plana por completo. Y la depresión. Una depresión que sería como cuando en ocasiones se aplica en lo emocional, que decimos, ay, es que tengo depresión y cuando te preguntan qué es depresión, pues determinas únicamente que es como un profundo sentimiento negativo. En este caso entonces sería un hundimiento del terreno o un agujero, por así decirlo, que se encuentra en ese terreno y que es más profundo a todo lo exterior. Dentro de la parte costera o que se encuentra intermedia entre el oceánico y el continental son las penínsulas. Una península es la extensión de tierra que se encuentra rodeada por agua por todas sus partes, es decir, que se encuentra como rodeada como en una U, pero solamente en una de las partes es la que se mantiene conectada al continente. Un ejemplo de eso sería la península de Yucatán. Si recuerdan, nosotros, por ejemplo, también tenemos un golfo. Y un golfo es la parte de mar con gran extensión que se encuentra encerrado por tierra. Y bueno, en nuestro caso tenemos al Golfo de México. Un cabo. Un cabo es la masa de tierra que se proyecta hacia el interior del mar, es decir, que es una parte como de continente muy delgadita que llegó a salir hacia el mar. No se puede considerar isla, o sea, son muy parecidas, pero a diferencia de esto, el cabo sigue manteniéndose como unido con el continente. Y en este caso un ejemplo sería Los Cabos, que se encuentra en Baja California. Una isla es un área de tierra que se encuentra rodeada o aislada, por así decirlo, de agua por todos sus costados. Y bueno, algunos de esos ejemplos podría ser Hawái.
En el caso del relieve oceánico o submarino, que se podría clasificar de cualquiera de las dos formas, se encuentra la plataforma continental. Esto lo vamos a ir considerando que cada vez se va a ir adentrando un poco más. Es decir, que esta de plataforma continental es el claro ejemplo de cuando vamos a la playa y poco a poco te puedes ir ingresando hasta cierta como altura o donde llegas a alcanzar todavía a tocar. Cierta parte de profundidad es donde te encontrarías, entonces sería en la plataforma continental y sería en la parte de la costa que se adentra al mar. Es decir, que pues no tiene mucha profundidad considerando la altura con respecto a las placas, a las capas de la Tierra, perdón. La siguiente sería el talud continental. Termina de manera brusca, en este caso, es decir, que por ejemplo donde termina enseguida la plataforma continental, empieza el talud continental. Tiene otra parte amplia como que va en escalerita bajando poco a poquito y de ahí se baja como de forma muy abrupta, es decir, que tiene una pendiente muy amplia y en ella inicia el descenso continental. Aproximadamente va desde 200 a 1000 metros, es decir, que entonces sí es muy profunda esta parte, o sea, se va adentrando mucho más. La siguiente sería la llanura abisal, que se consideraría parte del fondo marino y bueno, va hasta los 1000 metros. En este específicamente, en la llanura abisal es donde pueden existir dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas son grandes cordilleras volcánicas, es decir que, algo más sencillo, una cordillera es una fila de montañas. En este caso, cuando hablamos de la parte exterior lo conocemos como montañas o cordilleras, pero cuando se encuentra en la parte inferior, o sea, en el océano o parte submarina, se le considera entonces dorsal oceánica, pero es prácticamente el mismo concepto. Y bueno, se llegan a generar por divergencia, es decir, que porque se van separando esas placas tectónicas y ahí se van generando como acumulaciones que provocarían esas dorsales oceánicas o esas montañitas debajo del agua. Las siguientes serían las fosas submarinas. En este caso son las mayores profundidades de la corteza terrestre. Específicamente el ser humano ya no ha llegado a esa parte debido a ya la profundidad y presión que ejerce el agua sobre el ser humano y sobre algunas de las herramientas que llegamos a tener para el estudio. Lo único que se ha podido utilizar entonces son ondas de radio como para interpretar el espacio que se encuentra en la profundidad. Estos serían algunos de los ejemplos anteriores. Por ejemplo, encontramos la montaña, el valle, el río, el cabo, la llanura abisal, entre algunos otros. Si se dan cuenta, entonces la parte más amplia que podremos conocer sería la montaña. El valle es la parte de en medio entre algunas otras montañitas o cordilleras donde se acumuló agua y ayuda a formar ríos o lagos. También encontraríamos una depresión o cuenca donde sería como la parte más profunda. Hay dos tipos de depresiones, absoluta y relativa. Una de ellas permite que el agua se acumule y otra de ellas es muy profunda, entonces nunca se llega a distinguir hasta qué parte se llenó, entonces sería como poco perceptible para el ser humano. Hay también otras, bueno, aquí pueden verlo con las flechitas, el altiplano o meseta, que es lo mismo, solo que con diferente nombre, el golfo, la isla, y si se dan cuenta entonces lo que les estaba mencionando hace un poco, la dorsal oceánica, que viene en la parte izquierda de abajo, estaría donde decíamos que esas son las dorsales o las pequeñas montañas, la llanura abisal, que sería la parte plana en donde se llegan a encontrar esas dorsales, la fosa marina, que es como una abertura o una depresión dentro del agua y es lo más profundo, el talud continental, que es donde el mar se va adentrando hacia el océano, y bueno, estos serían algunos de los ejemplos. Y bueno, la última parte de este tema son los agentes endógenos y exógenos del relieve. Para considerar o para retomar otra vez, el relieve son las formas que tiene la corteza terrestre, es decir, todo lo que nosotros tenemos como partes elevadas, partes bajas, partes medias, entre algunas otras. Y bueno, esos agentes, se escucha algo complejo,
Sin embargo, habría que considerar que los agentes endógenos, como en su nombre viene endo, quiere decir que están dentro de, en este caso sería dentro de la Tierra, mientras que los exógenos o exo significa afuera, entonces sería considerar los que están por debajo de la Tierra y los que están por afuera. Para retomar esto, entonces los agentes endógenos o adentro de la Tierra, agentes que modifican el relieve o que permiten que se genere nuevo, serían las placas tectónicas, la sismicidad y el vulcanismo, ya que al estarse generando por la parte de abajo tiene consecuencias en la parte de arriba o en el exterior, mientras que los agentes exógenos o que llegan a modificar el relieve por la parte de arriba o exterior sería el intemperismo y la erosión. Intemperismo es el desgaste del material rocoso que se mantiene en el lugar en el que se encuentra. Es decir, que ese desgaste se puede hacer mediante que la lluvia choque con el relieve, mediante que se genere algún tipo de granizo, que las personas vayan pasando. Entonces, es de diferentes tipos. En el intemperismo puede ser físico, químico o biológico. En el caso del físico se da por climas extremos, es decir que un ejemplo de eso podrían ser los desiertos, ya que por ejemplo por el día hay mucho sol y entonces tiene temperaturas muy fuertes de calor, pero por la noche es demasiado frío. Lo que genera es que entonces se dilate, es decir, que se abra, por así decirlo, o se expanda un poco una roca y por la noche que se enfría se contraiga, entonces se haga otra vez pequeñita. A lo largo del tiempo y por ese proceso se pueden llegar a fracturar y bueno, ese sería el primer ejemplo. En la parte del químico estaría por climas en humedad, es decir, que en ocasiones tenemos diferentes tipos de rocas. Hay unas que se deshacen, hay otras que se mantienen muy duras, entonces podría ser por oxidación o disolución, es decir, que se vayan desgastando poco a poco con el tiempo o que se deshagan por completo. Y por acción de las plantas, animales o del ser humano, que sería el biológico. En este caso, el ser humano puede llegar a modificarlo ya cuando en ocasiones llega a generar una vivienda, llega a generar una carretera o simplemente que lo modifica por estar en ese lugar. Mientras que los animales y las plantas, bueno, las plantas sería por las raíces que llegan a generar, llegan a modificar el relieve, y los animales pues por hacer ahí sus madrigueras o sus viviendas, su hábitat, entonces eso es lo que llegaría a modificar. Un ejemplo muy similar o muy visto del intemperismo serían los acantilados. Los acantilados son como las orillas en donde se encuentra, se puede encontrar parte continental o se puede encontrar cerca del mar, y entonces a lo largo del tiempo, por ejemplo, si hablamos del mar, el agua está en constante choque, y con el tiempo, pues, ¿qué es lo que hace? Que las va como puliendo. Por eso es que algunas de las rocas se encuentran como muy finitas cerca de donde hay agua. En la parte de erosión es donde los fragmentos desgastados, mientras que la erosión es donde los fragmentos desgastados de la roca se transportan y se depositan. Entonces la principal diferencia sería que, a diferencia del intemperismo, el intemperismo siempre se va a mantener en el lugar y ahí se va a modificar. En la erosión eso se va a modificar, se va a fragmentar, es decir, se va a romper, se va a desgastar, pero aparte de eso se va a transportar y a depositar en un lugar diferente. Es por eso que se modifica entonces el relieve. Y bueno,